Conmigo en los libros de los Hechos. Amén. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 8. Amén. Capítulo 8. Hermanos, busquen despacio, tenemos tiempo. Yo sé que estamos muy contentos, hermanos. Estamos muy contentos porque estamos un día de oración. Porque cuando alguien está en oración hay más gozo, hermanos. Cuando alguien está en oración hay más presencia del Señor. Amén, aleluya. ¿Ya están conmigo, hermanos? Vamos a leer unos cuantos versículos, hermano, porque esta historia es largo. Pero vamos a comenzar, hermanos, en su versículo 4, llegar hasta el 20. Vamos a leer Biblia, hermanos. No voy a llevar muchos en otros libros, solamente vamos a leer esto y terminamos y ya nos vamos. Amén. Eso es lo que esperan de muchos, ¿verdad? Dice el hermano, va a estar predicando 1 hora. Pero imagínense, hermanos, estamos en la casa del Señor, nadie nos está correteando, hermanos. Amén. Ahora, ¿ya están todos conmigo? Amén. No le di la bienvenida a los que están en la cámara y los que están viendo en la cámara. Gracias al Señor. Si alguien nos sigue, hermanos, anime a los seguidores, los que están en la computadora. Hay que animar a los que nos siguen. A veces piden oración, a veces piden apoyo y hay que contestar. Aquí estamos, nomás hay que dejar el nombre y donde nos están viendo, la ciudad, el lugar, y para poder orar por ellos. Amén. Dice la Biblia, hermanos, se lee bajo la dirección del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero los que fueron
enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían recibido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les ponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daban el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos recibe el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hasta ahí. Cierra un momento los ojos. Padre, gracias, Señor, en esta hora, Papá del cielo. Jehová de Felipe, el Salvador de Felipe, es el mismo, está con nosotros. Hoy en esta hora, en esta tarde, Señor, gracias. Aquí nos tienes con vida, nos tienes con mucho gozo, con mucha alegría en nuestro corazón. En esta tarde, Dios mío, agradezco tu misericordia, agradezco tu presencia, Espíritu Santo. Necesitamos de ti, Espíritu, porque tú eres el único, nos hace sentir tu presencia, nos hace levantar en los momentos difíciles. Tú eres el único, Espíritu Santo, fuego de Dios, poderoso viene de Dios. Por eso, Señor, en esta tarde agradezco, Señor. Bendice la vida de mis hermanos que están presentes. Bendice, Señor. Ponga tu mano sobre los enfermos, sobre las enfermas, Señor amado, en esta hora. No solo en aquel tiempo, sino hoy también hay sanidad, hay prodigios, hay milagros grandes que pueda ocurrir en estos tiempos, Padre, como lo has hecho y también lo harás hasta aquí hoy adelante, Dios mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús declaramos vida en esta hora, Padre. Gracias, Señor, te alabo, te adoro, Cristo Jesús. Gracias, Señor amado. Que el pueblo no se quede callado, hermanos. Que el pueblo siga exaltando el nombre de Cristo. Si tú sientes, hermano, que Cristo está en tu lado, regala ese fuerte palma para Él, hermano. Si tú crees que Cristo te salvó, que Cristo te sanó, Cristo va a sanar, Él va a seguir haciendo obras. No solo en ese tiempo, hermanos. Aquí hay una gran historia que estamos viendo, hermanos. No sé si lo vieron ustedes. Aquí hay algo que podemos aprender, hermanos, de los hermanos de Samaria, ¿verdad? Que nunca en sus vidas habían visto milagros. Nunca en sus vidas había un predicador como Felipe, que anunciaba el Evangelio de Cristo, que anunciaba, hermanos, las buenas nuevas, como hoy, ¿verdad? Estamos predicando la palabra del Señor, no solo aquí adentro de las cuatro paredes, sino también a los hermanos está llevando la palabra del Señor hacia afuera. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Animamos a nuestros hermanos que predican en las calles,
que los varones se van anunciando también del Evangelio de Cristo. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Porque hay algo que podemos entender en esta hermosa tarde. El tema que quiero hablar en este momento, hermanos, no sé cuánto tiempo voy a tomar, es poco tiempo, hermanos. El tema en esta hora, donde se predica el Evangelio de Cristo, hay gozo, hermanos. Donde se predica el Evangelio de Cristo, hay alegría, hermanos. Hay gozo, hay alegría. ¿Por qué? Porque hay, hermanos, Cristo hace un cambio, hermano, un giro a cada vida. Hermanos, en ese tiempo, hermanos, cuando yo no estamos en un templo como hoy, ¿en dónde estábamos? Hermanos, estamos fuera, como los que hoy están afuera. No siente un gozo, no siente una libertad como nosotros sentimos. Hoy yo creo que, hermanos, los que estamos acá, hay un gozo en el corazón. Aunque estás enfermo, aunque tienes dolor, pero haces la esfuerzo para mostrar que estás alabando a Dios, para mostrar que tú has sido salvo por Cristo. Por eso, hermano, hay una cara que tiene, siempre sonríe cada día. Hay algo importante, hermanos, donde se predica el Evangelio de Cristo, hay sanidad. No solo el gozo, no solo es alegría, sino también hay sanidad. Hay sanidad porque aquí dice, hermanos, dice que cuando los apóstoles, ¿se acuerdan, hermanos? La Biblia nos enseña que cuando después de que Jesucristo se fue alzado en el cielo, Él dejó una orden de que los apóstoles, los discípulos se quedaran juntos, que no se moviera hasta que cuando recibieran el Espíritu Santo, entonces, hermanos, ellos recibieron el poder para poder ir a predicar el Evangelio. Pero hay algo lo que pasó, hermanos. Empezó ¿cómo se llama, hermanos? Empezó ¿cómo puedo llamar esto? Una persecución, lo conocemos muy bien. Una persecución a los apóstoles, hermanos. ¿Se acuerdan? La gente mataba a Cristo porque no lo quería. Menos los apóstoles, hermanos. Se quedaron ellos predicando el Evangelio, pero vino, hermanos, sobre ellos una persecución cuando dice la Biblia, hermanos, fueron esparcidos, dice la Biblia. Cuando, por ejemplo, ahorita, hermanos, un ejemplo está aquí en nosotros. Todos estamos contentos, estamos cantando, estamos escuchando, todos estamos unánime, ¿verdad? Podemos decir, unánime, ¿verdad? Todos están de gozo. Pero de repente, si llega alguien o viene una ley que los aleluya, los cristianos los vamos a matar, ¿ustedes creen que algunos pueden quedarse sentados aquí? Pero otros pueden salir corriendo buscando la salida para salir. Pero, ¿qué le doy a entender a esto, hermanos? Cuando ellos estaban ahí predicando, quizás ahí mismo en la ciudad donde ellos estaban, en Jerusalén, pero llegó un momento, dice, hermano, cuando alguien, la ley, la gente, hermanos, se levantaron contra ellos. Ya no los queremos más aquí. Entonces, hermanos, se fueron los apóstoles, se fueron esparcidos. ¿Qué quiere decir? Hermanos, ciudad Jerusalén. Entonces, hermanos, pero uno de ellos aquí está hablando, Felipe, que de repente, hermanos, se fue, agarró camino hacia Samaria.
¿verdad? Hacia Samaria se fue derechito ahí anunciando el evangelio. Pero de repente en ese tiempo, en esa ciudad no había cristianos, no había discípulos de Cristo. Pero cuando llegó Felipe, hermanos, empezó a anunciar el evangelio, empezó a decir que aquí el reino de Dios se ha acercado. Venga, arrepiéntanse, crean en Jesucristo, el que fue crucificado. Él tiene poder para sanar. Él está aquí. Yo estoy predicando el Cristo que ustedes mataron, decía Felipe, hermanos. Decía Felipe que aquí hay sanidad. Véngase. Como Felipe, hermanos, iba con fuego, ¿verdad? Con mucho poder. Porque según ellos ya tenían el Espíritu Santo. Felipe no estaba ahí en su propia fuerza. Felipe no estaba ahí porque andaba solo. No, andaba con fuego, hermanos. Amén, estamos aquí, hermanos. Felipe andaba predicando con fuego, hermanos. Pero aquí donde empieza la historia, hermanos, dice, cuando Felipe estaba anunciando, predicando a Cristo, arrepiéntanse, gente de Samaria, arrepiéntanse de sus pecados, porque hay un Cristo que te está amando, hay un Cristo que te va a salvar, hay un Cristo que te va a limpiar del pecado, hay un Cristo. Y de repente la gente, hermano, empezaron la gente a reunirse, empezaron la gente a creer que si hay un Cristo, ¿dónde está? Cristo ya está en el cielo, decía Felipe. Y de repente, hermanos, la Biblia dice que la gente dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Llegó una noticia y llegó algo, ¿verdad? Cuando la gente no estaba acostumbrada a escuchar esto. Cuando la gente no escuchaba ese mensaje. Pero de repente, hermano, Felipe abrió su boca, empezó a predicar de Cristo. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo? ¿Qué es lo que hace Cristo? Todo eso, hermano, la gente lo ponía en atención. Esperaba que más iba a decir Felipe. Esperaba que más podían hacer. Dice la Biblia, hermano, unánimes. Unánimes. No como hoy, ¿verdad? Nosotros, a veces, uno empieza a quejarse. Uno empieza a murmurarse, que por qué mucho tiempo, que por qué el hermano cantó mucho, que por qué el hermano no hizo bien, y que por qué, hermanos, pero aquí dice la Biblia que la gente unánime escuchaba atentamente, dice, o sea, con mucha atención. Hermanos, todos los que estamos acá, oyentes, hermano, arrepiéntate. El que está en pecado, hermano, arrepiéntate. Hermano, 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 que manchaste casamiento y que manchaste teni. Dice, unánime escuchaba a Felipe las cosas que decía Felipe. Ay, hermanos, más. Familia, hermanos, no estoy hablando mal de ustedes, los que están juntados nada más, no tienen matrimonio. ¿Qué va a decir tu papá? ¿Qué va a decir tu mamá? ¿Qué va a decir tu hermano? Mira, mi hermana ya se casó, ya son cristianos. Ya el blanca de Dios, ya Luca Magnet con tu maldión. Jalat a la pe más, hermano, ¿verdad? Jalat a la pe, quizás tamani nachet manchante, jalat manchante, no tit cual mamaje. Pero como en ti no cuenta, bueno, hay como que te es que no hace que el mante ocho, para ya jal hunchal.
Vas a casar. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho hasta cuando seas viejo y vas a casar? No, hermano. Aquí dice la Biblia, la gente ponía atención cuando Felipe estaban predicando, dice, oyendo y viendo las señales que hacía Felipe. Pero no era Felipe, sino era Dios. Era el Espíritu Santo, ahí andaba, hermano. Por eso dice la Biblia, hermano, que los que venían enfermos, los que venían no sé qué clase de enfermedad que tenían, pero cuando llegaba cerca donde está Felipe, hermano, la gente se sanaba. La gente dice aquí decía los padres, mi hijo está enfermo, aquí traigo uno que no camina, aquí traigo uno que no mira, aquí traigo otro que no habla, pero a todo eso, hermano, Cristo lo hizo hablar, Cristo lo hizo caminar, hermanos. Cristo, hermano, Él tiene poder, el Espíritu Santo estaba con Felipe, hermanos. El Espíritu Santo empezó a hacer obras, empezó a sanar cualquier clase de enfermedades que había ahí. La Biblia, hermanos, aquí dice, oyendo y viendo las señales que hacía Felipe, porque de muchos que tenía espíritu inmundo. Felipe no tenía miedo de los espíritus inmundos, hermanos. ¿Por qué? Porque había una persona con él. Estaba el poderoso, el Espíritu Santo. Estaba el poderoso, el fuego del Espíritu Santo con Felipe, hermano. Por esto se sujetaban todos los demonios. Dice la Biblia, hermano, huían a los demonios. Huían los que venían a las personas que dice aquí, muchos dicen tenían espíritu de demonios. Pero ¿qué es lo que hacían la gente? Solamente escuchaban, ponían la atención y recibían la palabra, recibían el poder de Dios, recibían el Espíritu Santo. Por eso esa gente fueron sanados, hermanos. Fueron sanados. Pero ¿qué hacían los demonios? Dice, salían estos dando gran voces. O sea, Luca demonio en Hochesh, Luca demonio en Jautecaschil, hermanos. ¿Por qué Jautecaschil? Porque nada más la presencia del Espíritu Santo, ese fuego, hermano, que quema cualquier cosa. El Espíritu Santo estaba ahí, hermano. Por eso los demonios gritaban, no, no. Porque decía más el Espíritu Santo más. Felipe empezó a anunciar más que Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo sana. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Que los demonios, hermanos, gritaban. Dice, daban gran voces. ¿Qué decía? Quizás decía, aquí no está escrito, quizás decía, no, Señor, no estamos bien en nuestra casa. Pero ¿qué decía el Espíritu Santo? Fueran demonios. Huye demonio. Aquí no es tu casa. Aquí esta persona no pertenece a ti. Estas personas ya fue comprada por la sangre de Cristo. Estas personas pertenecen a Dios, decía el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, nosotros estamos sentados acá. Hermano, el demonio, los malos espíritus no tienen lugar en nosotros, hermano. Dile al hermano que está a tu lado, en tu cuerpo no es casa del demonio. Dígale, hermano, dile con la autoridad. Tu cuerpo no es casa del demonio, sino es casa del Espíritu Santo. Es morada del Espíritu Santo. Es morada del Espíritu Santo. Ay, usted,
Si tú dices, no, no hay que hablar mal del demonio, no hay que hablar mal del diablo porque si no, se levanta contra mí. Hermano, tú mismo estás dando libertad a Satanás. Pero, hermano, nosotros sabemos que Satanás no tiene parte en nuestra vida. Si tú crees conmigo, hermano, Satanás no tiene parte en nuestra vida. Que nuestro cuerpo es, hermano, es casa del Espíritu Santo. Que nuestro cuerpo, hermano, donde mora el Espíritu Santo. Por eso hay poder. Cuando tú dices el poder hay, porque el Espíritu Santo mora en mí. Por eso yo reprendo todo demonio. No tengas miedo, hermanos. No tengas miedo de decir, ay, porque si no, hermanos, atkan hermano kokslam, imagínense, hermano, kpinsi, atkan hermano dokn biewi, ma tokslan di onch, ma tokslan kap eich, ¿verdad? Ma tokslan di hermano tri, ma tokslan kap eich. A ver, ti takin khnap ti takin. Nti ma tokslan dan ti khaltani. Nya di tokslan mi wakitman, ashtok hermano ma tokslan wi. Ashtok ma tokslan, ¿por qué? Porque matzel ni de Cristo. No y no, porque ما أتصل شغلة نديت كل شيء نيولت يقطعت ما مويل كي tal estás deseando regresar, hermanos. Arrepiéntese, hermano, arrepiéntese. Cree en Cristo, crean a Cristo. Cristo tiene poder. Cristo es el que te salva. Por eso no te quiero tocar, hermanos. كوش نقبس أخساني تويا إشتا يقن خملت سختاو إل بيبخي خملت سكملو ياش تكسان تخات كاوب دخيل خيم hermanos aquí dice chisten ¿sabes qué? Kashhalch hermano ponía atención, primeramente atención, escuchaba qué es lo que decía Felipe, qué es lo que dice Dios de nosotros. Khayam chit el Dios, chulea kajo, nam tioxlan, ishunshikibien el Dios, ishtun tzaknshikibien, ishchokslal. Por eso, amigos, no tienes clajón que tu iglesia, mi un chalnes la jodi, sino chonda matzulim el Dios, ishkomonsh, ishkonsh, tochtui, tun tzakhen el Dios matza anal tochtanmi, Señor, vejetohom, manchachmente. Señor, manbit yole, Señor, ashtok nash manchantena, entonces na yol de chocolate en su tiene cotem. Ashur cobertin, schrecken ya matzul medio de ser cual nash manchante. Nsul tiene cotem, onchmil armanjuch, tiene cotem, nash coxlan, lo con copon bil Dios, pero hacen Dios gen laish coquelet, hacen Dios gen tips comet to Dios, pero mentir salvación porque nash manchante. Hacen Dios, hermanos. No, hermano, necesitamos la salvación. Los que están aquí, los que todavía no han hecho ese pacto, necesitas, hermano, hagas pacto con Dios y hagas pacto con tu mujer, con tu esposo, y que seas libre de todo pecado. Dios te cae, hermanos. Por eso, donde se predica el Evangelio de Cristo, hay arrepentimiento. ¿Qué pasó aquí? La gente se arrepintieron, hermanos. Cuando llegó Felipe, y dice la Biblia, hermanos, cuando escucharon en Jerusalén, ya en la ciudad de Samaria, ya había recibido la palabra de Dios. Y de inmediatamente dice la Biblia que los apóstoles Pedro y Juan fueron y viajaron hasta donde está Felipe. Mire, hermanos, qué tremendo, hermanos. Cuando hay palabra de Dios, hay gozo. Cuando llega la salvación, hay arrepentimiento, hay gozo, hay milagros que pueden suceder, hermanos. Dice aquí, porque de muchos tenía espíritu inmundo y salían estos dando gran voces
y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Muchos, no dice unos o dos, muchos, hermanos. No se puede contar. ¿Usted cree en esta palabra, hermanos? ¿Usted puede creer que eso pasó en ese tiempo? Y hoy también puede pasar con nosotros, porque Cristo, el Cristo que estaba anunciando Felipe, es el mismo Cristo que estamos predicando hoy. Es el mismo Cristo, hermano. Cristo no cambia. Cristo sigue siendo Cristo. Cristo sigue siendo Salvador. Cristo sigue siendo poderoso. Es el mismo, está en medio de nosotros. Solamente tienes que abrir tu corazón. Tienes que dar la oportunidad a Él, que Él entre en tu corazón, que Él entre en tu mente, que Él empiece a gobernar tu vida. Es todo lo que tienes que hacer, hermano. Él no necesita dinero, Él no necesita cualquier cosa. Solamente Él necesita un arrepentimiento de tu corazón. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Pero dice, hay un problema, hermanos. Eso muchos pasa en los cristianos. De primer lugar, qué bueno, qué bonito cuando aceptamos a Cristo, qué bonito cuando bautizamos, qué bonito, hermano, venimos al culto, pero de repente empieza una situación en la vida. Y de repente, hermano, empieza una situación difícil en la vida de los cristianos. Aquí hay un problema, hermanos. Dice la Biblia, dice el 9, hermanos. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Había un hombre que se llamaba Simón. Había un shal, hermanos, que practicaba la magia, que hoy en tiempo quizás lo conocemos como chimán, ¿verdad? Como los brujos. Que en ese tiempo había ese hombre ahí, dice la Biblia, hermano, que estaba engañando. Ese hombre estaba ahí antes de que llegara Felipe. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Antes, hermano, esa gente lo tenía, a ese brujo ahí, engañada a la gente, hermano, abandonado a la gente ahí con el brujo. La gente decía, este es el gran Dios, ¿qué tiene ese hombre? Mire lo que... No sé qué hacía el hombre, hermanos. Pero la Biblia dice, hermano, que engañaba a la gente. Engañaba a mucha gente, hermanos. Como hoy en tiempo, hermanos, ustedes se dan cuenta, como hoy en tiempo, cuando tú ves allá en las calles, no solo en Guatemala, sino aquí hay brujos, hermanos. Cuando tú de repente pasas en una puerta ahí, hay un rótulo ahí, dice, aquí se lee la mano. Y de repente pasas ahí una puerta, dice un cartulino ahí. Si hay problema en tu matrimonio, si hay problema con tu pareja, y si no tienes novio, aquí pasa adelante. Aquí se resuelve todo el problema. Engaño de Satanás, hermanos. Mentira, Satanás, hermanos. Ahí no se resuelve el problema, hermano. El problema se resuelve con Dios. El problema se resuelve con Cristo, hermano. El problema está, Cristo tiene poder para resolver este problema. No con un brujo, no con un chimán, no con un hechicero, hermanos. Amén, estamos aquí, hermanos. Este es un gran problema que hay. Después de que un shal noxlan, chanté, todo bien, todo contento, pero cuando pasa el momento, un día más shal de un shau,
o junto problema, yo no sé. La gente empieza a desanimarse. La gente, hermano, empieza a desanimarse, dice: ¿a dónde voy? Ahora, ¿a quién si Dios no me contesta? Si como que no estás Dios, como que no siento Dios. ¿Cómo vas a sentir Dios, hermano? Estás lejos. ¿Cómo vas a sentir la presencia del Espíritu Santo si ya hablaste mal de Dios? ¿Cómo vas a sentir la presencia de Dios contigo si ya dijiste mejor, ya no más en oración? Ya no voy a la iglesia, ya no voy en ayuno porque no hace nada. ¿Cómo vas a sentir la presencia de Dios? No se puede, mis hermanos. O alguien me puede decir: hermano, sí, hay poder. Alguien me puede decir: ¿hay engaños? Sí, hay. Engaños sí hay, hermanos. La gente, el brujo te engaña. La gente inventa tantas cosas para que tú lo crees, para que tú dices: Señor, entonces ¿qué puedo hacer? Y empiezas a llorar ahí. Si quiere llorar, llora delante de Cristo, hermanos. Si quiere llorar, si quiere arrodillar, rodíllate ante el Señor. Él sí tiene poder, hermano. Él sí sabe lo que está pasando contigo. El brujo no sabe, hermano. El brujo miente. El brujo engaña. ¿Cuántos saben cómo es un brujo? ¿Cuántos saben? Levanta la mano, no te envergüences. ¿Alguien sabe? Wow, ninguno. Te felicito, hermanos. No has visitado un brujo. Pero yo sé antes, sí, cómo me engañaba el brujo. Yo llegué con un brujo mentiroso y sacó una piedra. Esas piedras, ¿cómo se llama esas piedras, hermano? Brilla, cristal. Es una piedra grande así. Y dice el brujo: mira, allá está tu camino derechito para Estados Unidos, dice. Mira, dice, ¿tú lo ves? Dice, yo no vi nada, simplemente una piedra. Sí estaba claro como la luz ahí, pero no lo vi nada. Pero el brujo dice: ahí está tu camino, dice. Pero ¿dónde, hermano? Yo lo creí como que, bueno, está bueno. Si mi camino está derechito, me voy para allá. ¿Dónde, hermano? Ni llegué a la mitad del camino. Entonces, ¿dónde estaba en mi camino? No había nada. Lo que quería el Señor es que lo sacara todo lo que tenía en mi bolsa. Es lo que quiere un brujo. Pero aquí dice: ¿cuánto dinero pidió Felipe, hermanos? ¿Cuánto dinero sacó el hermano Felipe? Nada. Pero el brujo dice aquí, hermanos, engañaba. Yo no sé, hermanos, cuánto tiempo el brujo estuvo ahí, pero de que sí estaba engañando a la gente. Seguimos leyendo, hermano. Dice así: a este oían atentamente a todos, desde más pequeño hasta lo más grande, dice. Yakil shal media con brujo, hermanos. Saber ni le pone a brujo que shal yakil atento taton pix. Hatsen da shal chitsen rikima shal que este es un gran Dios. Pero ¿qué dice ¿qué dice el 11, hermano? Y dice: y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Mucho tiempo. Como ustedes y yo. Nos tenía engañados, hermanos. Nos tenía ahí ciegos y ciegas. Nos tenía ahí el diablo, hermano, los tenía encurvados. No decíamos nada. Según para nosotros ahí estamos bien. Pero llegó un momento, hermanos, el Señor nos libró. ¿Cuántos están libres, hermanos? El Señor nos libró de todo el lazo de Satanás. Dios nos libró, Dios nos sacó, hermanos.
estamos ahí sufriendo, estamos ahí, hermanos, sin camino, sin libertad, sin salvación y sin gozo. Pero aquí, hermanos, estaban, dice, engañados. ¿Quién puede sacar a esa gente? Ni un gobernador, ni un alcalde, ni nadie. El único que puede hacer el favor es Jesucristo, hermano. El único que puede hacer el favor a la gente es Jesucristo. La sangre de Él tiene poder, hermano, para salvarte. El que no es salvo, hoy puedes hacer pacto con el Señor. Dice aquí el 12, hermanos. Alguien me siga ahí. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, dice, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Ves ahí la diferencia, hermanos? Vemos ahí la diferencia del engañador y de Cristo. Ya no habla aquí, llegó a engañar, hermano. Dice que aquí, hermano, cuando creyeron, dice aquí, hermanos, a Felipe anunciaba el evangelio de Dios en el nombre de Cristo. Y también dice, y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaban siempre con Felipe. Entonces, hermanos, creyó el brujo, porque lo que estaba haciendo con la gente no tenía poder, ¿verdad? No tenía poder. Porque él mismo sintió la presencia del Espíritu Santo. Él mismo sintió, hermano, que tenía que hacer un cambio de su carácter, de su vida, de su corazón, de lo que estaba haciendo. Él tenía que arrepentirse. Entonces, hermanos, se dio cuenta que la gente, dice la Biblia, empezaban a bautizarse, hombres y mujeres. ¿Qué decían el brujo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Entonces quizás el brujo vio que no hay nadie con él. Ya no había personas con él. Ya todos ya estaban al lado de Felipe. Y ese brujo, hermano, sintió el temor de Dios. Y ese brujo, hermano, empezó a sentirse que tenía que hacer un cambio de su vida. Pero sobre todo dice que se quedó ahí junto con Felipe. O sea, cuando ese brujo, hermanos, cuando se arrepintió, le gustó, ¿verdad? Le gustó quedarse ahí viendo que Felipe seguía predicando, Felipe seguía anunciando, Felipe seguía, hermano. La gente venía con sus enfermos, la gente venía, hermano, con mucha necesidad, pero ahí todos salían sanados. Todos salían, regresaban en sus casas, quizás, ¿verdad?, ya sanos. Ya no había tristeza, ya no había dolor, ya no había nada. Todos se gozaban, todos brincaban. Amén, estamos aquí, hermanos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en hoy en tiempo, hermanos? La Biblia dice, hermanos, la Biblia dice, nosotros líderes, la Biblia dice que los que no están en medio de nosotros hoy, los que están en la calle, los que están perdidos, tenemos fe que un día van a venir, van a aceptar a Cristo. Pero ¿cómo van a aceptar a ellos? ¿Cómo ellos van a sentir libres? ¿Cómo ellos, hermanos, pueden acercarse hacia nosotros o hacia la presencia de Dios?
por medio, hermanos, por medio del testimonio de nosotros, por medio, hermanos, que nosotros, si nosotros empezamos a hablar de Cristo, si nosotros empezamos a testificar de Cristo, Cristo es el único, Cristo es el único, Cristo es el único, Cristo es el único que sana, que levanta enfermos, que levanta a todos. Dice la Biblia, hermanos, que nosotros, el Señor Jesús dijo que la gente tiene que venir. Por eso Él dijo que somos luz, y la luz del mundo y sal de la tierra. Que el cristiano que tiene que alumbrar donde está el hombre, la mujer en la oscuridad, ese hombre, esa mujer va a venir porque nosotros alumbramos, porque nosotros somos sal de la tierra, somos nosotros que da sabor. Pero muchas veces es al revés, hermanos. Muchas veces que en vez de que ellos vengan, somos nosotros nos convertimos a ellos. Somos nosotros, hermanos. ¿Cuántos líderes han estado en las iglesias? ¿Cuántos líderes han predicado el evangelio? ¿Cuántos líderes, hermanos, han servido a Dios? Pero ¿dónde está ahora? En vez de que el mundo venga, que en vez de que el mundo se convierta a Cristo por medio de ellos, pero no, ellos se conviertan al mundo, hermanos. ¿Se da cuenta, hermano? Hay un problema ahí. ¿Se da cuenta, hermanos? La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que convertir a estos hombres, a mujeres, para Cristo. No a nosotros, a ellos. Pero al revés, hermanos, hoy líderes se conviertan en el mundo. ¿Qué dice la gente? Mira, líder de sana doctrina. ¿Hasta dónde está? Dice. Él también, el brujo está en la cantina, y el que fue predicador también está en la cantina. El brujo tiene 2 mujeres y el que fue predicador tiene 2 mujeres. Amén. El brujo robó la mujer de su vecino, y él también, el diácono, ya robó la mujer de su hermano. Estamos aquí, hermanos. ¿Será que estamos haciendo bien para que esa persona se convierta? ¿Para que ese brujo, hermano, deje sus materiales ahí? ¿Para que este hombre ya tiene 2 mujeres, para que deja otra mujer que vive con una sola mujer? Que venga a Cristo. No hay amenes porque le está llegando, hermanos. Es duro, sí, es duro. Pero ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto, hermano? Si hacemos la pregunta, ¿por qué hacemos esto? Es que en ti no cuenta ni no juntas el Señor Jesucristo te que, hermanos, no nos ponemos atención. No, hermanos, no recibimos la palabra. No ponemos atención a la palabra. No queremos, hermanos, que Cristo sigue reinando, sigue reinando. Lo que creen, mal testimonio. Hermanos jóvenes, señoritas, por favor. Hermanos, te kunzagna Cristo que. Te kunzagna el Dios que, hermanos. Apple Dios en fallar. Apple Cristo en fallar. Apple Shepashan en fallar en chichique, hermanos. No, aco, hermanos. Chitoki en shal. Mire los aleluyas, dice. Peor, nosotros decimos, hermanos, que somos de sana doctrina. Los de sana doctrina, mire, dice. Al
at am hom te orden shakho hermanos ton al kiyakah ya orden zat on Cristo te que chi junto Dios que mire hermanos, el brujo dice creyó él mismo, pero ese brujo siguió hermanos, siguió su capricho, ¿verdad? Porque cuando llegamos al final dice aquí el brujo hermano dice cuando dice el 18, cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, dice. Entonces el brujo siguió, hermanos. El brujo quería también ese poder. El brujo, hermano, como él ya sabía que ya estaba acostumbrado a engañar a la gente, él quería seguir engañando a la gente. Él quería, hermano, él quería ese poder. Él dice, deme ese poder. ¿Cuánto vale ese poder? Yo aquí tengo dinero, mucho dinero he ganado sobre la gente, yo puedo pagar. Es lo que tenía en la mente del brujo. Pero ¿cuál es la respuesta, hermanos? Aquí el Señor no, cada don, cada privilegio que hay en nosotros no se puede obtener con dinero, hermanos. Cada hermano si desearon ton temas tipa ton ojos don te ton Dios tin cana Dios puak tin cana Dios al que diatsen cana Dios humildad, hermanos. Cana Dios un corazón sincero. Él pide, hermano, es oración sincero, un corazón humilde, una persona que escucha, una persona que recibe la palabra de Dios. Entonces el Señor dice, este es mi siervo, le voy a dar un don, esto va a ser un siervo mío, una sierva mía. Eso es lo que quiere el Señor, hermanos. Porque aquí, mire, hermanos, pero ese poder que tenía Felipe no es su propio poder. El Espíritu Santo estaba morando con él, hermano. El Espíritu Santo tiene poder, hermano, para hacer cualquier cosa. ¿Cuántos lo creen, hermano? El Espíritu Santo es poderoso. ¿Cuántos lo creen, hermano, que el Espíritu Santo nos acompaña? Por eso en Shachma, hermano, min bachtitkuch. Catoxitos problemas, catoxitos no sé qué, cualquier cosa, hermano, que de Dios, que Dios, que Cristo. Dice, ya para terminar, hermanos, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos recibe el Espíritu Santo. Pero la respuesta de Pedro dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Así es que, hermanos, amigos, amigas, ya me he hecho gastar un brujo. Ya no más, ya me he cantado. Me he cantado preguntas que chman, que brujo, hermanos, no se gana. Me he ganar y dich, me he coche y dich. Más pan, jo oxen estuvido tot Dios. Más pan, jo entregar stand mi tot Dios.
más van, hermano, Ajelni, Jayone Cristo, Jayone tipo mal Cristo. Entonces Él, hermano, te va a levantar, Él te va a sacar en cualquier situación. Hermanos y hermanas, Cristo te ama. Cristo dice: ven, ven, aquí estoy en la puerta. Abre la puerta, dice el Señor. Aquí estoy. Quiero cenar contigo. Quiero dormir contigo. Quiero estar en tu lado, dice el Señor, hermanos. Por eso ante el Dios, Él quiere cenar con nosotros. Él quiere sentar en la mesa con nosotros. Amigos y amigas, Kamoshi Cristo, Onshi Cristo Tochtani, Don Toxlani, seguir a Cristo. El Dios te queja, hermano, no se llama Chaknid, hermanos. Ni al que más, hermanos. Ni aquí tampoco vamos a decir, hermanos, si alguien quiere aceptar a Cristo, venga, ponga un gran ofrenda para que el Señor te perdone. No, hermanos. Solamente Él quiere un arrepentimiento de tu corazón. Así que, hermano, póngase de pie. Yo sé que hay mucho que hablar en este. Yo nomás llegué como un cuarto de este mensaje. Hay mucho más que hablar, pero el tiempo no nos alcanza. Vamos a participar de la Santa Cena. Hermanos y hermanas, siéntese contento, siéntese gozoso.